Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Cómo podemos realizar la excavación de un sótano, por ejemplo, de una vivienda, cuando tenemos agua? ¿Qué problemas nos podemos encontrar? A continuación os voy a explicar los problemas que plantea el agua cuando necesitamos realizar una excavación. Cuando acabéis de ver la presentación, se pretende que seáis capaces de comprender los problemas que causa el agua subterránea en excavaciones y en propiedades colindantes. Además, deberíais ser capaces de distinguir los distintos tipos de problemas que causa el agua y sus consecuencias. Para ello, en primer lugar, introducimos los problemas que presenta el agua subterránea en las obras, para posteriormente centrarse en describir los problemas más comunes y sus causas. Entre ellos describiremos brevemente los fenómenos de subsidencia, deslizamiento de taludes, tubificación o sifonamiento, entre otros. El flujo superficial y subterráneo del agua provoca problemas, especialmente en excavaciones y en los terrenos y estructuras colindantes. Un caso muy habitual de lo anterior ocurre cuando se realizan perforaciones bajo nivel freático para ejecutar anclajes o bien inyecciones. En estos casos, la salida de agua por la perforación puede provocar arrastre de finos o salidas abruptas de agua. En el caso de excavaciones, los principales problemas geotécnicos asociados al agua son la subsidencia, la erosión superficial, la tubificación, la inestabilidad de taludes, el sifonamiento y el levantamiento del fondo. A continuación, se describen brevemente estos problemas. Uno de los problemas típicos cuando se deprime el nivel freático por bombeo es la subsidencia. En efecto, Terzaghi nos indica que el aumento de las tensiones efectivas provocará asientos. En la figura vemos cómo un bombeo hace disminuir las presiones intersticiales en el cono de depresión, lo cual incrementa las presiones efectivas y, por tanto, existen asientos que, como vemos en la figura, pueden provocar grietas en un edificio colindante. Un caso parecido de asientos ocurre si aumenta el nivel freático, por ejemplo, en un suelo arcilloso, que pierde consistencia, o bien en arenas, donde puede verse reducida su capacidad aportante. Esto podría ocurrir, por ejemplo, si existe una fuga en la red de agua potable. En la siguiente figura se observa cómo la ejecución de un muro pantalla que llegue hasta una capa impermeable puede hacer subir el nivel freático si llegan aguas de escorrentía. Aquí las grietas en los edificios colindantes se podrán deber tanto al debilitamiento del terreno durante la excavación como por el efecto de barrera de este muro pantalla. Asientos del orden de 1 milímetro año no exigen un tratamiento de urgencia, pero si son ya del orden de 1 milímetro al mes implican un riesgo notable. Asientos de 1 milímetro al año pueden provocar daños ligeros en la tabiquería, que son notables dependiendo si el proceso se estabiliza o no, cuando son de 1 milímetro al mes, y que llegan a ser graves si el asiento ya son de 2 milímetros al mes. El agua en el talud de una excavación provoca su inestabilidad, especialmente por el aumento de cargas que supone. El terreno con mayor saturación de agua pesa más, y por la disminución de la resistencia a corte. Fácilmente se reduce el ángulo de rozamiento interno del terreno a la mitad. En efecto, según el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, aquí tenemos la expresión, la resistencia al corte depende de la cohesión efectiva y del producto de la tensión efectiva normal por la tangente del ángulo de rozamiento interno efectivo. Dicho de otra forma, conseguir una excavación más estable en presencia de agua supone taludes más tendidos. Este fenómeno se combina con la erosión, especialmente cuando la excavación corta dos estratos, siendo el inferior impermeable en comparación con el superior, como vemos aquí en la figura. Esto provoca un flujo de agua entre capas que puede provocar erosión tanto superficial como interna. Se podría solucionar el problema con taludes de excavación más tendidos o bien colocando una barrera. Otros de los problemas que provoca el agua en las excavaciones es la erosión superficial de los taludes. En la figura puede verse cómo el agua provoca cárcavas por arrastre del terreno y debilita las bermas construidas en los taludes altos. La solución consiste en proteger la coronación y las bermas de los taludes con cunetas impermeables o drenes que reciban el agua y la conduzcan a puntos de recogida y bombeo, especialmente cuando el talud va a ser permanente.
Este fenómeno erosivo también ocurre cuando la superficie freática no baja lo suficiente y corta la cara del talud. Veamos ahora el fenómeno de la tubificación. El agua arrastra una partícula entre los huecos de un suelo dependiendo de la relación entre los tamaños de las partículas y los huecos y del gradiente hidráulico. El flujo arrastra las partículas formándose una especie de tubo. Como el terreno es heterogéneo, si en un punto el flujo alcanza mayor velocidad, se produce un primer arrastre de partículas. Ello provoca un aumento del gradiente hidráulico y una progresión en la erosión al formarse un tubo donde el régimen es turbulento. Este fenómeno es propicio en suelos dispersables. Para evitarlo se emplean filtros graduados o bien geotextiles para evitar arrastres y medidas que reduzcan el gradiente hidráulico. Este efecto puede darse en el caso de presas de materiales sueltos, pero también podría aparecer, por ejemplo, en el flujo de agua provocado por un pozo de drenaje en una edificación contigua o en una ejecución inadecuada de los anclajes de un muro pantalla. El fenómeno de la inestabilidad del fondo o sifonamiento ocurre cuando existe un flujo ascendente. Un terreno granular no consolidado puede perder completamente su resistencia a corte y comportarse como un fluido. Es el fenómeno de arenas movedizas, partículas sueltas que están como en ebullición, por lo que al fenómeno también se le conoce como fluidificación. Ello ocurre cuando un incremento de la presión intersticial anula la presión efectiva, o dicho de otra forma, cuando las fuerzas producidas por la filtración superan el peso sumergido del suelo. Un ejemplo de sifonamiento puede aparecer cuando el empotramiento de una pantalla se queda corto, tal y como se puede ver en la figura. En dicha figura se ha dibujado en rojo el recorrido mínimo de una línea de corriente. X, que es el empotramiento, debe ser lo suficientemente largo para que el gradiente hidráulico baje lo suficiente para evitar la inestabilidad. A veces podrían provocarse sifonamientos localizados, como en el caso de un defecto puntual en un muro pantalla, pues se acorta el recorrido del flujo y aumenta el gradiente, tal y como vemos en la figura de la derecha. El levantamiento de fondo, también llamado taponazo, es una inestabilidad que ocurre en el fondo de una excavación cuando el peso del terreno no es capaz de equilibrar el empuje de agua, tal y como podemos ver aquí. Es típico de un estrato de baja permeabilidad, como una arcilla o roca de baja permeabilidad sin fisuras, situado sobre un acuífero confinado de mayor conductividad hidráulica, como una grava muy permeable. Suele resolverse el problema con pozos de alivio. Además de los riesgos anteriores, no debería olvidarse que existen otros riesgos difíciles de prever. Dentro de este capítulo se podrán citar incidencias derivadas de surgencias de una excavación ya drenada, filtraciones laterales en muro, pantalla o tablestacas, por ejemplo. En estos casos debe analizarse de inmediato las posibles consecuencias del fallo y aplicar, en su caso, las medidas correctoras oportunas. Aquí cobra especial importancia la experiencia adquirida en los casos anteriores con el fin de garantizar la estabilidad de la propia obra y de las propiedades colindantes. Por último, y no menos importante, conviene recordar que el agua es el enemigo de los rendimientos de todos los tajos en una obra. Las conclusiones más importantes que podemos destacar en este objeto de aprendizajes son las siguientes. En primer lugar, el flujo subterráneo y superficial, así como los cambios en el nivel freático, afectan a las obras y los terrenos colindantes. En segundo lugar, que los problemas habituales son la subsidencia, el deslizamiento de taludes, la erosión superficial e interna, el sifonamiento o el levantamiento de fondo. En tercer lugar, que la solución pasa por contener, alejar o drenar el flujo del agua. En cuarto lugar, que la experiencia adquirida permite reducir riesgos y tomar medidas correctoras. Y por último, no olvidar que el agua es un gran enemigo de los rendimientos de los tajos de una obra. Muchas gracias por vuestra atención.